Bienvenidos una vez más al desarrollo de la unidad didáctica de Estadística General. En esta ocasión vamos a tener todo el tema referido a terminología estadística. Queremos dejar bien en claro algunos de los términos que se emplea bastante en estadística y por consiguiente el siguiente video va a tomar en cuenta algunos de los términos que se emplean en estadística para poder seguir desarrollando los próximos videos. Una vez más, bienvenidos al desarrollo de este interesante mundo de la estadística. Vamos a iniciar definiendo o teniendo una idea bastante amplia de lo que viene a ser la población. Vamos a entender población como un conjunto de sujetos que tienen ciertas características comunes. Pero en estadística no solamente una población es un conjunto de seres humanos. En estadística también puede ser un conjunto de seres vivos como animales, puede ser un conjunto de viviendas, ¿no? Puedo hacer un estudio en esto, un conjunto de plantas, de árboles, por ejemplo. En cada uno de estos casos puedo realizar diversos estudios de sus características. ¿Y cómo son estas características? Por ejemplo, yo puedo estudiar, si cojo esta población de seres humanos, aquí puedo estudiar lo que viene a ser el peso, ¿no? Porque todos tienen peso, y de persona en persona está cambiando el peso. Puedo hacer una investigación referente a la talla en cada uno de ellos. Puedo hacer una investigación respecto a las opiniones de las personas, a los gustos. A esto se le conoce como variables, porque las variables son las cualidades, las características, los atributos que poseen un conjunto de sujetos que son supuestos de investigación. Ahora, muchas veces esta población va a ser inaccesible, no se va a poder llegar a estudiar a todos. Cuando esto sucede es muy conveniente trabajar con algo que se llama muestra. La muestra es una parte de la población, es un subconjunto de la población. Entonces, a través de una técnica llamada muestreo, yo extraigo esta muestra para poder realizar el estudio en la muestra, ¿no? Extraigo una muestra de este conjunto de la población. ¿Ven? Esta muestrita de aquí la he sacado para poder estudiar con más detalle la muestra. Y va a ser más cómodo, más fácil, porque mi muestra es mucho más pequeña que toda la población. Entonces yo elijo una muestra cuando mi población es bastante extensa, cuando es inaccesible, no puedo llegar a todos. Va a haber casos en que no se tenga que elegir muestras, sino se trabaje con toda la población. Hay estudios donde dicen la muestra es censal. ¿Qué significa censal? Significa que toda la población está considerado como muestra. Pero esto ocurre cuando la población es accesible, es bastante pequeña. Pero cuando ya hay casos donde la población es bastante grande e inaccesible, hay que coger necesariamente muestras a través de una técnica de muestreo para estudiar solamente a la muestra, pero teniendo cuidado que esta muestra sea representativa. Yo tengo que elegir una muestra de la población, pero cuidando que esta muestra sea representativa. ¿Qué significa representativo? Va a significar que deba tener esta muestra las mismas características de toda esta población. Eso es el término representativo. La muestra tiene que cuidar de ser bastante representativo de la población. ¿Por qué? Porque si no, no me vale como muestra, ¿no? Esta muestra tiene que tener todas las características de la población. Por decir, si mi población el 50% son varones y el otro 50% son mujeres, debo cuidar que en la muestra ocurra lo mismo. Significa que el 50% deben ser también varones y el 50% mujeres. Así estaría garantizando lo que es la representatividad de esta muestra. Un ejemplo bastante claro de muestra sería, por ejemplo, la muestra de sangre que a veces nos sacan en los hospitales para realizarnos un estudio. No tienen que sacarnos los 5 litros de sangre que tenemos en promedio las personas. Basta con una gota o algo más de sangre para analizar esta muestra. Y esto es bastante representativo, esta poca sangre. ¿Por qué? Porque reúne todas las características de la sangre que circula por todo tu cuerpo. Ahora, ¿cómo aseguro que una muestra sea representativa? Uno de ellos es a través de la forma de elegir la muestra, o sea, a través de la técnica de muestreo. En estadística hay un capítulo muy aparte donde estudia técnicas de muestreo.
Hay diversas formas de elegir muestras, ¿no? Tengo que elegir una técnica adecuada para garantizar que mi muestra efectivamente es representativa. Y la manera más fácil es eligiendo el tamaño de muestra. Cuanto más pequeña es mi muestra, será menos representativo. Y cuanto más grande es mi muestra, será más representativo. Entonces, a mayor tamaño de la muestra, mucho mejor. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que al analizar la muestra, al investigar algunas características de esta muestra, ¿no? Puede ser peso, talla, opiniones, gustos, hay tantas variables que podemos investigar, yo voy a tener aquí algunas características que resaltar de esta muestra. En este caso ya hablamos de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva lo que hace es describir características de la muestra. Y esos resultados de la muestra lo proyecta hacia la población a través de algo que se llama inferencia. Y al hacer la proyección hacia la población, o sea, los resultados de la muestra, lo proyecta para la población, estaríamos haciendo uso de la estadística inferencial o estadística muestral. ¿En qué se diferencia la estadística inferencial de la descriptiva? La descriptiva, como su nombre lo indica, solamente describe a la muestra. Describe las características de la muestra. Pero en la inferencial ya estas características lo proyecta hacia la población, porque mi intención es estudiar a la población, no es estudiar solamente a la muestra. ¿Y por qué razón elegí una muestra? Porque muchas veces la población es inaccesible, ya lo dijimos. En ese caso conviene trabajar con muestras, pero eligiendo una muestra que efectivamente sea representativo, o sea, que tenga todas las características de la población. ¿Y por qué cuido que sea representativo? Porque solo de esta manera estaría garantizando proyectar estos resultados hacia la población. Miren, por ejemplo, aquí tengo un valor que voy a llamar media aritmética. Es un valor que caracteriza a una muestra, por ejemplo. Este conjunto de sujetos, yo digo que tiene un promedio 25 kilos. Si son 50 personas, para encontrar su media aritmética, simplemente sumaría los 50 pesos entre 50 y tendría su promedio. El peso promedio es 25 kilos, por así decirlo. Este es un valor que caracteriza a la muestra. Y en cambio aquí de repente se me ocurre medir a toda la población, ya no solamente a 50, que es la muestra, y suponiendo que mi población sean 500 personas, es bastante amplio, sumaría los 500 pesos y lo divido entre los 500 personas y obtengo 30. Este también es un valor promedio. Esto también es una media aritmética, pero esto ya pertenece a la población. Ambos son medias aritméticas, pero esta media aritmética pertenece a la muestra y esta media aritmética pertenece a la población. A este de aquí se le va a llamar estadígrafo o estadístico. Este es un valor que representa a la muestra. El estadígrafo o estadístico es un valor que caracteriza a la muestra. Y por su lado, este valor de acá es un parámetro. El parámetro también es un valor, pero que caracteriza a la población. Vean la diferencia. Este valor de aquí, esta media aritmética que he obtenido, es un valor que caracteriza a la muestra. A esto se le va a llamar estadígrafo o estadístico. Y este valor que caracteriza a la población se le llama parámetro. Es fácil de acordarse porque parámetro empieza con P y población también empieza con P. Pero al hacer muestreo, al sacar muestras para estudiar y al proyectar resultados hacia la población a través de un proceso llamado inferencia, muchas veces ocurre que hay cierto error. Miren acá, por ejemplo, he visto que 25 es el peso promedio de las 50 personas de mi muestra. Pero si son 500 en mi población y he decidido pesar a todos, el promedio ya es 30. Siempre hay una diferencia, hay un error. A eso se le llama error de muestreo o error aleatorio. Porque siempre que se trabaja con muestras hay un error que se comete. Y ese error hay que controlarlo. ¿Y cómo se controla este error? Que sea menos. Se controla a través de una técnica de muestreo adecuada. Se controla a través del tamaño de la muestra, eligiendo muestras cada vez más grandes, para que el error que obtenga en una muestra no difiera tanto de un error
que es el valor real que ocurre en la población. Bien, jóvenes, estos son algunos de los términos que vamos a venir trabajando dentro del desarrollo de la unidad didáctica de Estadística General.